Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un relato personal que es de verdad muy detallado y bastante particular, diría yo. Sí, muy singular. Vamos a explorar una narración que mezcla, un supuesto contacto extraterrestre, una historia familiar bastante complicada y lo que el protagonista llama revelaciones espirituales, profundas. Exacto. Eso es. Y bueno, ¿qué queremos hacer hoy? Pues analizar esta narrativa, ver cuáles son sus partes clave, ¿no? Los eventos, los personajes que menciona, las ideas, y un poco reflexionar cómo se cruzan aquí la experiencia personal, que a veces es dura, los sistemas de creencias que uno se arma, y todo este mundo de lo paranormal. Hay cosas aquí que francamente llaman mucho la atención. Vamos a desglosarlo. Justamente. Se trata de entender una historia que él presenta de forma muy estructurada, con fechas, eventos específicos, personajes con roles definidos y hasta una cosmología propia, digamos. Un universo de significado que él dice que descubrió. Nos vamos a basar en lo que él mismo cuenta, en sus detalles. Perfecto. Empecemos por el principio, ¿no? El evento que parece que lo dispara todo. Año 2000. Ajá. Hay que imaginarse la escena. Sergio Rued tiene 13 años. Están viajando de noche. Él da la hora exacta, fíjate, 2:17 a.m. Van de Ciudad de México a Oaxaca. Su mamá va manejando y con ellos van sus hermanos menores. Ok. Y según cuenta Rued, la mamá los despierta de golpe, súper alterada, gritando que hay una nave encima del coche. Y es interesante la primera reacción de él, de Sergio. ¿Sí? Cuenta que no le creyó. Pensó que era una broma. No, cosas de adolescentes. Pero, se asoma por la ventana y al volver a mirar adentro del coche, ahí describe una serie de fenómenos que son bastante recurrentes en estos relatos de encuentros cercanos. ¿Cómo qué cosas? Pues, objetos que empiezan a flotar dentro del coche, la alarma que se prende sola, los limpiaparabrisas moviéndose sin control, cosas así, muy extrañas. ¡Wow! Y todo esto, según su testimonio, termina con un destello potentísimo de luz blanca, una luz que inunda todo y ¡pum!, pierde el conocimiento. Y justo después de eso viene el elemento clásico, ¿no? El famoso tiempo perdido. Exactamente. Cuenta que despiertan, ya está amaneciendo y están como recargados en el coche, a un lado de la carretera. Han pasado, calcula él, unas 5 horas. 5 horas de las que no tienen al principio ningún recuerdo consciente. Nada. 5 horas borradas. Y encima el coche no arranca. Y descubren algo muy curioso. Las pinzas de la batería, los cables que van a los bornes, estaban desconectados. Quitados. No es que se hubieran soltado, no. Quitados a propósito, parece. Este combo, digamos, la pérdida de tiempo, los fallos eléctricos o mecánicos así raros, la luz cegadora, encaja muy bien con patrones que se reportan una y otra vez en narrativas de supuestas abducciones. Sí, suena conocido. Y también es muy relevante lo que pasó después con la madre. Según Rued, ella negó por, ¿qué serán?, casi 15 años que hubiera pasado algo fuera de lo normal esa noche. ¡15 años! Sí. Insistía en que simplemente se había orillado porque el coche falló, una falla común, y que lo demás eran, imaginaciones o sueños de los chicos. Qué fuerte la negación, ¿no? Pero para entender cómo Rued interpreta todo esto, él dice que es clave conocer un poco el trasfondo familiar. Y es bastante duro. Sí, es un punto crucial en su relato. Él cuenta que cuando tenía solo 7 años, su padre fue internado en un hospital psiquiátrico. Le diagnosticaron esquizofrenia. Uf. Y esto fue después de un episodio muy violento en casa. Según Rued, su padre los atacó físicamente porque creía que eran monstruos o demonios, algo así. Y había llenado el departamento con símbolos extraños que dibujaba sin parar. Tremendo. Y Rued rescata una frase que el padre repetía mucho después de eso, ya internado. La frase era, viajando al sur llegas a otro planeta. Vaya frase. Claro. Años después, ya de adulto, Rued conecta esa frase que, podría interpretarse de 1000 maneras, ¿no? La conecta directamente con el incidente OVNI camino a Oaxaca, que es hacia el sur de México. Ah, claro, el sur. Y con esta idea que circula en algunos círculos ufológicos de que las abducciones o los contactos son generacionales, que se repiten en las familias. O sea que no fue solo él.
Él llega a afirmar que está convencido de que su padre y también su abuelo paterno fueron abducidos. Es muy notable cómo él, digamos, reinterpreta activamente ese trauma familiar y quizás frases sueltas de su padre a través de esta lente paranormal que adoptó después. Le encuentra un significado, pero retrospectivo. Le da un sentido a todo. ¿Y por qué viajaban a Oaxaca justo esa noche? También lo cuenta. Sí, tiene su contexto. Dice que fue porque su mamá estaba pasando por una depresión bastante fuerte después de una ruptura amorosa. Y como que decidió llevarlos a la playa, a Oaxaca, para cambiar de aires, para que se distrajeran. Exacto. El estado emocional de la madre en ese momento también es parte del cuadro que Rued pinta de la situación, justo antes del incidente. Bueno, volvamos a Rued adolescente. Después de ese episodio en la carretera, en el 2000, él describe cambios muy notorios en él. Ajá. Empieza a decir que ve auras, como colores alrededor de la gente, que puede sentir si alguien está enfermo o incluso, dice, si está cerca de morir. Vaya. Desarrolla también sonambulismo, algo que no le pasaba antes, y tiene sueños muy vívidos, recurrentes, donde ve una luz muy potente sobre él, mientras está acostado en su cama. Ujú. Con todos estos síntomas y sumado al historial del padre, pues lo llevaron a evaluación psiquiátrica y estuvo medicado un tiempo. Según cuenta él, decide dejar la medicación por su cuenta eventualmente y encuentra como un canal de expresión en el arte. Se mete a la música, al teatro, a escribir. Como una salida, ¿no? Exacto. Y en ese periodo menciona una figura que fue importante para él, una escritora, a la que él describe como una bruja, quizás en el sentido de alguien conectada con lo esotérico, ¿no? Entiendo. Esta mujer lo introduce al tarot, a la astrología, y Rued dice que este es el momento clave, el punto de inflexión donde empieza a recordar, como flashes, fragmentos, de lo que supuestamente pasó en esas 5 horas perdidas en la carretera, años atrás. Esos recuerdos fragmentados lo llevan entonces años más tarde, en 2017, a buscar una forma de acceder a la memoria completa. Si quiere entender qué pasó. Y se somete a lo que se llama una regresión hipnótica. Para quienes no estén muy familiarizados, es una técnica que usa la hipnosis para intentar, acceder a recuerdos que supuestamente están escondidos en el subconsciente. A veces usa para vidas pasadas, o como aquí, para experiencias raras como abducciones. Precisamente. Y esta regresión se hace en Valle de Santiago, en Guanajuato. Un lugar que en México es bastante conocido por su actividad ufológica, digamos. Ah, mira. La sesión la guía Antonio Zamudio, a quien Rueda identifica como investigador ovni y también psicólogo. Menciona que hubo un testigo presente, Óscar Redondo, otra figura conocida en ese ambiente, a quien Rueda llama mi hermano de las estrellas. Qué curioso el nombre. Sí. Y aclara Rueda que ya había intentado una regresión antes, con otra persona, un tal Abdías Rivero, pero que no había funcionado. Esta vez sí. ¿Y qué recuerda? ¿Qué sale en esa regresión de 2017? El recuerdo central es impactante. Describe el coche siendo levantado del suelo, arrastrado como en diagonal, hacia arriba, hacia una luz. Con ellos todavía dentro. No puede ser. ¿Con todos dentro? Con todos dentro, según su recuerdo. Y luego la escena cambia. Y se ve a sí mismo ya dentro de la supuesta nave. ¿Y cómo es adentro? La descripción es muy vívida, muy sensorial. Se ve desnudo, acostado sobre una plancha de metal muy fría. La compara con las mesas de los veterinarios, esas de metal. Ajá. Describe un olor penetrante, una mezcla como de metal y azufre. Le recuerda al laboratorio de química de la secundaria. Se siente totalmente paralizado, no puede moverse, pero está consciente de todo. Y lo domina un miedo intensísimo. ¡Qué angustia! Y luego describe a los seres, ¿no? A los que estaban ahí. Sí, habla de 3 entidades. Son altísimos. Calcula él más de 3 metros. Muy delgados. Y con cabezas desproporcionadamente grandes. Usa la palabra cabezones. Cabezones. Y un detalle interesante. Él recalca que la piel era muy pálida. Blancos, dice él. Hace la distinción con los grises, que son como la imagen más típica, ¿no? Cierto, los grises son los más famosos. Describe sus bocas como ranuras pequeñas y los ojos enormes, negros, almendrados, sin pupila visible. Muy impactante la descripción. ¿Y hubo interacción? ¿Le hicieron algo? Detalla la interacción, sí. Uno de estos seres se acerca y le toca las sienes, aquí a los lados de la cabeza, con unos dedos que describe como muy largos y finos. Recuerda la sensación de esa piel, fría y como pegajosa.
La compara con la piel de un delfín fuera del agua. ¡Qué detalle tan específico! Sí. Mientras eso pasa, otro ser parece que está operando una máquina o un panel que está cerca. Y un tercer ser está de pie junto a sus pies, como observando. Y la comunicación, hablaron. Ruede afirma que fue telepática, que el ser que tenía enfrente le transmitió directamente a la mente, no palabras en español, sino sensaciones, un entendimiento directo. ¿Y qué le dijo? Bueno, ¿qué le transmitió? El contenido era tranquilizador, curiosamente, algo como: tranquilo, todo está bien, no tengas miedo, esto es bueno para ti, vas a regresar a tu casa. Qué contraste, ¿no? Entre el miedo que sentía y el mensaje. Totalmente. Y aquí surge un pensamiento que Ruede dice que tuvo espontáneamente en ese momento de terror y extrañeza, y que es muy revelador de cómo procesó la experiencia al principio. Pensó: estos son los ángeles de los que habla la Biblia. Ángeles, hizo esa conexión inmediata. Una asociación directa entre estos seres alienígenas, digamos, y figuras del imaginario religioso. Fascinante. Sin embargo, la cosa se pone peor después, ¿verdad? Sí, la experiencia da un giro y se vuelve aterradora. Describe un procedimiento físico muy doloroso. Ay, Relata cómo le insertaron un instrumento. No lo define bien, pero lo sintió como una aguja o un pico, grande y grueso, en la zona cercana al perineo o al ano. uf. Sintió un dolor agudísimo que le subió por toda la espina dorsal hacia arriba. Terrible. ¡Qué horrible! Y en medio de ese dolor, su miedo se dispara porque escucha a los seres hablar entre ellos. Describe el sonido de su lenguaje como algo muy peculiar, como gotas de agua cayendo, pero en un patrón rítmico. Un sonido que, años después, él reconocería o asociaría con el que hacían los extraterrestres en la película Señales. La de Mel Gibson, Esa misma. Y el sonido en sí le dio pavor. me imagino. Y en ese momento de máximo terror, recibe otro mensaje. Sí, dice recibir otro mensaje telepático del ser que tiene enfrente. No le tengas miedo a la palabra. No le tengas miedo a la palabra. ¡Qué frase tan enigmática en medio de todo eso! Muy enigmática. E inmediatamente después de eso, pierde la conciencia. ¡Pum! Lo siguiente que recuerda es despertar junto al coche, ya amaneciendo, en la carretera. Y esa frase, no le tengas miedo a la palabra, esa se vuelve clave después, ¿cierto? Fundamental. Se convierte en un pilar de todo lo que Rued va a desarrollar más adelante. Es como si le hubieran sembrado una semilla justo en medio de la experiencia más traumática. Exactamente. Porque a partir de esta regresión y de otros contactos que él cuenta haber tenido después, Rued introduce el concepto central de su filosofía actual, la logofanía. Logofanía. Él la define como el arte de iluminar a través de la palabra. Afirma que este término y su significado le fueron entregados por un grupo de seres, ojo, no los mismos de la abducción inicial después de la regresión de 2017. A otros seres. Sí, y su misión, la que él siente que tiene ahora, derivada de la logofanía, es ayudar a otras personas a recordar quiénes son, en un sentido espiritual profundo, ¿no? Usando el poder de la palabra. Y vincula el origen de todo esto, de la logofanía, directamente a una entidad específica con la que dice tener contacto. Un ser llamado Lamel. ¿Lamel? ¿Quién es Lamel? Rued cuenta que Lamel empezó a contactarlo primero en sueños, por ahí del 2014. Pero como de forma indirecta, disfrazado, aparecía como figuras históricas que Rued admiraba, como el filósofo Marsilio Ficino o el alquimista Paracelso. Como usando avatares, digamos. Algo así. Pero después de la regresión de 2017, el contacto se habría vuelto más directo, más claro. Ya era Lamel presentándose como tal. ¿Y qué le dijo Lamel? Según Rued, Lamel le dictó los principios de la logofanía. La idea central es que la vibración de la palabra, si se usa con intención y conciencia, puede generar cambios en la realidad. Rued usa la palabra milagros. Milagros. Menciona que existe un documento, quizás un libro, donde están plasmados estos principios dictados por Lamel, y que ya estaría terminado, o casi. ¿Y quién es este Lamel, según Rued? Su identidad suena compleja. Sí, es bastante compleja y mezcla elementos de distintas tradiciones. Lo describe como un ser primordial, muy antiguo. Usa el término serafín, que en la angelología judeocristiana son ángeles de muy alto rango, asociados a la luz, al fuego. Serafín. Pero
le añade un giro. Dice que Lamel fue originalmente un aliado de Lucifer en la famosa rebelión celestial, pero que esto era parte de un plan divino más grande, que no era algo malo en sí. O sea, que estaba del lado de Lucifer, pero ¿era bueno? Según la interpretación de Rued, sí, era parte del plan. Y además lo conecta con la figura bíblica de Lamec, un personaje del Génesis antediluviano que en algunos textos apócrifos se considera padre de los Nefilim. Los Nefilim, los gigantes de la Biblia. Esas figuras enigmáticas, sí. A veces interpretados como gigantes, a veces como descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Es una mezcla bastante sincrética. Vaya, sí que es una cosmología muy personal la que arma. ¿Y el mensaje clave de Lamel, entonces? La base de la logofanía es esa frase. Tu palabra es importante. Simple pero potente. Y llama la atención cómo eso conecta tanto con la propia formación de Rued, ¿no? Su pasado en el teatro, en la oratoria. Sin duda. Parece haber una confluencia muy clara entre sus talentos, sus intereses previos y el contenido de estas revelaciones que dice recibir. Sí, encaja perfecto. Además, Rued tiene una creencia todavía más amplia sobre el lenguaje. Sostiene que todos los idiomas humanos son, en su origen, extraterrestres, que derivan de una palabra perdida original, un lenguaje primordial que la humanidad olvidó, y que recuperarlo es parte de este despertar de conciencia. Todos los idiomas. Fascinante cómo va hilando todo. Ahora, además del incidente del 2000 y la regresión del 2017, Rued cuenta que ha tenido otros encuentros, otras experiencias raras a lo largo de su vida. Sí, no se queda ahí la cosa. Menciona, por ejemplo, contactos físicos, que cree haber tenido seguido durante su etapa de sonambulismo, entre los 13 y 16 años. Cuando se despertaba afuera. Exacto. Dice tener recuerdos así como entre sueños de estar en el patio de su casa de noche, ver la luz de una nave encima y luego amanecer ahí tirado sin saber cómo llegó. También relata una experiencia importante en 2012. No sabe bien si fue un sueño muy lúcido, una proyección astral, o sea, sentir que sales del cuerpo, o qué fue exactamente. ¿Y qué pasó ahí? En esa experiencia se ve frente a 3 seres. Uno de ellos es bajito y, curiosamente, le habla directamente en español. ¿En español? Eso es raro en estos relatos. ¿Sí? Y este ser, según Rued, le entrega una profecía sobre el año 2047. Y le da instrucciones. Tiene que ir a meditar a un lugar específico, el Pico del Águila, una montaña cerca de la Ciudad de México. Una profecía para 2047. ¿Y qué dice? Es muy concreta. Rueda afirma, basándose en lo que le dijo Lamel y este otro ser, que el 17 de noviembre de 2047, fecha y todo, va a ocurrir un evento trascendental, un contacto oficial, abierto, entre los humanos de la Tierra y humanos de otro planeta, a los que él llama la Luz Acrántida. Luz Acrántida, contacto oficial en 2047. Falta bastante. Sí, y cuando le preguntan por qué tan lejos, su explicación se centra en nosotros, en la humanidad. Dice que falta tanto porque la humanidad necesita primero superar su ego colectivo, sus divisiones, sus miedos. Tiene sentido viéndolo así. Que se requiere un trabajo profundo de conciencia individual, un proceso que él compara con la alquimia personal, para estar listos para ese contacto. Suena un proceso largo, ¿sí? Y además de Lamel y estos otros, menciona más contactos. Sí, habla de un contacto astral, en esa experiencia fuera del cuerpo, con un ser que identifica como arturiano. Arcturiano. Los arturianos y los pleiadianos son nombres que Rueda usa y que son comunes en ciertos círculos de nueva era de ufología. Se refieren a supuestos grupos extraterrestres asociados a la estrella Arcturus y al cúmulo de las Pléyades. Él cree que existen, pero que son interdimensionales, no necesariamente físicos como nosotros. Entiendo, como de otras dimensiones. Y no solo experiencias él solo. Relata un avistamiento ovni grupal muy reciente, ocurrido pocos meses antes de la entrevista durante un retiro que organizó con gente que sigue su filosofía, a los que él llama logófanos. Ah, los practicantes de la logofanía. Exacto. Describe que vieron muchas naves pequeñas y una nave nodriza muy grande, volando bajo, y afirma que hay testimonios grabados de los testigos que estaban con él. O sea, ¿que hay más gente que vio lo mismo? Según su relato, sí. Vemos cómo la narrativa se va expandiendo, ¿no?
Y además de estas experiencias, Ruede comparte otras creencias que forman parte de su visión del mundo. Habla mucho del simbolismo del huevo. Ajá, el huevo. Conecta la forma de las cabezas de los seres que vio, los cabezones, con la idea del huevo cósmico, ¿no? Como origen de la creación. Es un arquetipo fuerte. También encuentra conexiones entre Freud, Jung, la psicología y el pensamiento esotérico. Y llama la atención que defiende públicamente a Maffe Walker. ¿Así? ¿La que se hizo famosa por hablar idioma alienígena? Esa misma. Ruede cree que ella sí conectó genuinamente con algo real, no cree que sea un fraude. Y él mismo afirma que puede hablar lo que llama idioma extraterrestre. Él también. Sí. La entrevista original de hecho lo demuestra recitando frases que él identifica como hebreo y arameo antiguo. Argumenta que estas lenguas ancestrales tienen un origen no terrestre, que están conectadas a esa palabra perdida original. O sea que el hebreo y el arameo serían lenguas extraterrestres para él. Según su cosmología, sí. Es otra capa más de esta visión tan compleja y personal que tiene. Y volviendo a la experiencia en la nave, a ese momento tan traumático, sobre todo el procedimiento doloroso, ¿cómo lo ve él hoy? ¿Cómo lo resignifica? Su interpretación actual, ya con los años y todo su desarrollo posterior, es que esos procedimientos no fueron una agresión sin sentido, sino que fueron actualizaciones. Actualizaciones. Sí, como upgrades necesarios para su cuerpo físico. Según él, estas modificaciones le permitirían percibir otras dimensiones de la realidad, y que son parte de una conexión genética que ya existía, con un programa interdimensional más amplio. Un programa interdimensional. Suena a ciencia ficción. Totalmente. Admite que en el momento no lo eligió conscientemente, que sintió un terror absoluto, pero ahora lo entiende como una decisión que tomó su ser superior, su alma, antes de nacer, como parte de su plan de vida. Es una reinterpretación radical del trauma, ¿no? Convertirlo en una actualización necesaria. Muy radical. Y conecta todo esto con su trabajo actual. Ve la logofanía, esto de iluminar con la palabra, como una herramienta para ayudar a otros a superar sus propios miedos. Menciona específicamente el pánico escénico. Ah, claro, por su experiencia en teatro. Exacto. El círculo se cierra. Vincula la revelación aquella, no le tengas miedo a la palabra, con su vocación y su forma de ayudar a otros. Ahora, Rueda sabe que todo esto suena increíble, ¿no? Y que genera escepticismo. Él mismo lo aborda en la entrevista. Sí, es consciente de eso. Por ejemplo, le preguntan si su formación como actor influye en cómo cuenta la historia, si es una actuación. Y su argumento es que, bueno, todos interpretamos roles en la vida, ¿no? También reconoce que su relato y la comunidad que se ha formado alrededor de la logofanía podrían verse desde afuera como una secta. Claro, es un riesgo. Pero él traza una línea. Diferencia su enfoque, que él asegura está centrado en la autoconfianza, el amor propio, la verdad individual como única religión de lo que él considera cultos destructivos, que anulan a la persona. Él dice que sus métodos funcionan, que producen resultados positivos en la gente que los sigue. Más autoestima, bienestar general. Menciona que decidió hacer pública toda la historia, con todos los detalles, alrededor de los 33 años, en 2020. ¿Por qué a los 33? Dice que sintió que era una indicación directa del Lamel, que era el momento. Ajá. Una indicación superior. Y cuenta que tuvo que superar miedos personales y la preocupación de su familia por las consecuencias, incluso en su trabajo académico, porque parece que tiene una carrera universitaria. Claro, exponerse así. Pero afirma que, hasta el momento de la entrevista, no había tenido consecuencias negativas graves por compartir su historia, que todo había fluido bien. Bueno, ¿le ha ido bien entonces? Parece que sí. Bueno, hemos recorrido esta narrativa, que es densa, muy personal. Una historia que teje presuntas abducciones, un trauma familiar fuerte, un despertar espiritual que él proclama y la creación de un sistema de creencias súper específico, la logofanía, con su propia cosmología, sus seres, hasta profecías. Es muchísimo material. ¿Cómo podemos empezar a darle sentido a todo esto? Uf, sí, es mucho. Y lo fascinante de estas narrativas tan elaboradas es que operan justo ahí, en la intersección de muchos factores. Vemos por un lado la interpretación personal de eventos que pudieron ser traumáticos o genuinamente anómalos, quién sabe.
Claro. Percibimos posibles influencias psicológicas, ¿no? Derivadas de un contexto familiar complejo, como lo de la enfermedad mental del padre. Vemos cómo incorpora y resignifica narrativas culturales que ya están ahí, en el imaginario colectivo. Ángeles, demonios, extraterrestres de distintos tipos, los grises, los blancos, profecías. Sí, toma elementos de muchos lados. Y claro, siempre queda abierta la posibilidad, por pequeña que sea para algunos, de que haya un núcleo de experiencia genuinamente inexplicable desde nuestros paradigmas actuales. Algo real que pasó ahí. Lo que es muy notable en el caso de Rued es la coherencia interna que él logra construir. Dentro de su propio marco de referencia, que es totalmente extraordinario, pero dentro de él todo parece encajar. Exacto. Consigue conectar hilos que parecen súper dispares. La esquizofrenia del padre y esa frase rara, la abducción infantil, su pasión por el teatro y la palabra, la mel, la logofanía, las profecías. Todo tiene un lugar en su cosmología personal. Pero un relato unificado, ¿no? Donde cada pieza tiene su lugar, su propósito, una narrativa que le da sentido a su vida, a sus experiencias, por más extrañas que sean. Totalmente. Le da un marco de significado completo. Y para quedarnos pensando, fíjate qué interesante que, aunque toda la narrativa de Rued está llena de encuentros con seres de afuera, tecnología rara, eventos paranormales, el énfasis final de su mensaje, sobre todo con la logofanía, recae en la transformación interna. Cierto. El foco termina estando en sanar los traumas personales, los ancestrales, los karmas, como él diría, en trabajar con la propia palabra, la propia conciencia, la propia vibración. Poder está dentro, al final. Exacto. Entonces, ¿qué podría sugerirnos esto? Sobre la relación, quizás más íntima de lo que pensamos, entre ese mundo exterior, de las afirmaciones extraordinarias, los ovnis, los seres, y el mundo interior de la psique, de la sanación emocional, de la búsqueda humana de sentido. Ahí queda la pregunta, ¿no? Para seguirle dando vueltas. Una excelente pregunta para cerrar. Da mucho que pensar.